Vale, buenos días. ¿Se está escuchando bien? No. Sí, mejor todavía, ¿cierto? Vale, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por estar en este lugar. Bonita mañana, ¿cierto? Sí, es una hermosa mañana. A mí particularmente me gustan las mañanas y los días así lluviosos, todo ese tipo de cosas. Pues a mí particularmente me gusta. Vale, aunque los días soleados también son bien hermosos. Bueno, ya apagaron su celular, por favor. Es tan amable, coloquémoslo en silencio. Y yo también extraño al pastor. Hoy Dios dio la oportunidad de que estuviera yo aquí y esperamos que Dios también hable a través de lo que Dios da a través de su palabra. Quiero pedirles un favor de que nos concentremos lo mejor posible y como dice por ahí hay un dicho, ¿no? Bueno, lo voy a pasar a las palabras cristianas. Cuando el pastor no está, las ovejas hacemos fiesta. Hay otro con un gato por ahí, pero hagámoslo esta vez con el que el pastor no está, entonces las ovejas hacemos fiesta. ¿Por qué lo digo? Porque pues obviamente pues el pastor tiene de pronto su forma de llevar una charla, una prédica y es no participativa. De pronto en el caso mío, cuando tengo la oportunidad, me gusta también que sea de pronto un poco participativa en algunos puntos, algo puntual, algo muy corto en que quieran de pronto aportar a la charla o algo, ¿vale? Dicho esto, iniciamos. ¿Estamos listos? ¿Cómo saben que están listos? ¿Por qué saben que están listos? ¿Por qué? Vale, sí. ¿Por qué digo esto? Porque pues es bueno esperar de parte de Dios siempre, estar a la expectativa de qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y cómo podemos aplicar lo que Dios habla siempre hacia nosotros, ¿cierto? Quiero iniciar hablando de algo que pues hoy en día cada vez se vuelve más común y está siendo más reincidente en nuestras vidas, en nuestra sociedad, muy probablemente dentro de nuestras casas, en nuestros trabajos, en la calle, en todo esto. Quiero iniciar con una historia de una persona que muy exitosa, muy inteligente, donde cursó su carrera, salió muy brillante de su carrera como tal, en biología, y debido a su gran excelencia de llevar su carrera, la universidad tomó como gratitud y como por exaltarle, darle un contrato, un trabajo en uno de los laboratorios de la universidad. Pinta bien, muy chévere, ¿cierto? Y todo el mundo quisiera, tan bacano, terminar su carrera, seguir con su maestría y al mismo tiempo estar trabajando. Qué bueno eso, ¿cierto? Es una bendición. Pero días antes de diciembre pasado, diciembre de 2025, aproximadamente 2 de la mañana, esta persona, exitosa, feliz, buen compañero, en su cara siempre una sonrisa, muy amable, decide salir a una parte boscosa de la universidad, sacar una cuerda, colgarse y suicidarse. Empezamos fuerte, ¿cierto? Empezamos fuerte. ¿Y por qué hablo de esto? Porque estamos en un momento dado en el que la psicología, la ansiedad y todo el tema está en un auge increíble. Increíble. Y es algo de lo cual es muy difícil detectar. Muy normalmente la persona que llega a querer intentar o hacer este tipo de cosas son personas que usualmente miramos muy normales. Son personas que normalmente miramos y decimos, es la amable, la chistosa muchas veces, la exitosa,
La persona que uno diría, ¿y por qué tomaría ese tipo de cosas sabiendo que a su alrededor tiene tantas bendiciones? Viene a mi mente en este momento una persona reconocida, Robin Williams, reconocido actor, en donde siempre en sus películas y en su vida, en sus entrevistas, siempre fue jocoso, y sus películas siempre fueron llenas de gracia, sarcasmo y películas que pues uno miraba y uno decía, tan bacano ese tipo, cómo tenía su forma y su forma de ser tan alegre, y que lo tenía todo. Resultado, se suicidó. Entonces son cosas que llevan ahí, que es muy difícil detectar y que está latente muchas veces en nuestras vidas, en nuestras casas o a nuestro alrededor. Es algo que existe en este momento y que es triste contarlo y que es de difícil detectarlas. En la Biblia encontramos un personaje que vivió cosas muy similares a las que estamos viviendo hoy en día. Definitivamente todas estas personas que llegan a tomar ese tipo de decisiones, o lo que vamos a ver a continuación, son personas que tienen una queja. Son unas personas que hay una inconformidad en sus vidas y en sus corazones. Para ir adentrando un poquito más en el tema, hay una pregunta. ¿Usted está inconforme con algo? ¿Hay inconformidad en su vida? ¿Hay alguna queja? Coloquialmente, bueno, en los grandes almacenes, en las grandes superficies de los almacenes, cuando hay una queja o algo, hay un PQR, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, no, me atendieron mal, ese cajero fue grosero, se me tomó 50 pesos y la cuenta de eso, entonces voy a ir a pasar un PQR. En su vida, ¿hay algún PQR por llenar que usted lleva allí? En su vida de pronto dice, yo sigo teniendo esto dentro de mí, pero pues lo sigo llevando ahí porque sé que lo puedo controlar, porque sé que está allí y llegará el momento en que lo olvido o lo saco, o definitivamente llegará un momento en que ya se vuelve incontrolable el tema y es donde empieza uno a tocar otro tipo de cosas. Sin distraernos, seguimos adelante diciendo que el personaje que encuentro bíblicamente y que hace un poco de referencia a este tipo de cosas es en el libro de Habacuc. Habacuc, un profeta que existió 600 años antes de Cristo, para dar un contexto un poco histórico. Es un profeta que tiene una preocupación y una queja y tiene un PQR. Es un profeta que vive dentro de los caldeos y babilonios y tiene una queja en contra de Dios. Y es que está cansado de ver la maldad de su pueblo y clama a Dios porque se haga justicia. Vamos a leer qué dice Habacuc capítulo 1. Y vamos a ir llevando el libro, poco a poco lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir analizando. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Dice, es que utilizo estos porque se vuelan. Entonces, dice Habacuc capítulo 1, versículo 2. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Destrucción y violencia están delante de mí, el pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida
la justicia. Decíamos hace un momento que todos tenemos un PQR, todos tenemos una queja, todos tenemos un grado de ansiedad y una queja. ¿Quién no? Dígame quién no. ¿Usted no? Uy, hermana. Todos tenemos algo. Todos tenemos un tema allí, de pronto con un hijo. Todos tenemos un tema por allí que nos controla. Todos tenemos por allí algo de ansiedad que nos lleva a cometer y nos debilita en ciertos momentos. Como decíamos hace un momento, todos tenemos esa situación y el tema es de que, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese tipo de actitudes y situaciones que llevamos en nuestras vidas? Como decíamos coloquialmente por ahí, le ponemos a pañitos de agua tibia, porque vemos aquí que definitivamente Habacuc llevaba todo ese tipo de cosas hasta que decide reclamarle a Dios, cuestionarlo, ponerle el PQR a Dios. ¿Usted ha cuestionado a Dios? Yo sí lo he cuestionado. Yo lo he cuestionado. Digo, Señor, ¿qué pasó acá? Señor, ¿por qué miramos crecer al impío? ¿Por qué las personas que no tienen temor de ti miramos que crecen y son prósperas entre comillas? ¿Por qué nosotros como cristianos decimos hacer también las cosas bien y esperamos como un resultado que las cosas salgan perfectas? Porque pues, obvio, en que Dios está de nuestro lado. Preguntas existenciales que uno dice, ¿qué pasó acá y dónde está Dios? Preguntas en la justicia, y si vimos a nivel más político y cómo va el país y muchas cosas, y sin hablar de ninguna corriente política, uno dice, Señor, ¿y cuándo harás justicia? ¿Cierto? Que uno dice, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que ver esto? Vámonos un poquito más cerquita. ¿Hasta cuándo tendremos que ver el vecino que se la monta a todos y que nadie hace nada? Que no deja dormir. Vámonos más cerquitica, en la casa. ¿Hasta cuándo tendremos que ver a nuestros hijos de pronto en X situación? ¿Hasta cuándo, Señor, tendremos que ver a mi hijo con X problemas? Vámonos más cerquitica. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a ser débil en esta área o en la otra? Quejas que tenemos todo el tiempo. Y entra uno a cuestionar a Dios. Señor, tú eres poderoso. Señor, ¿qué pasó acá si es que tú eres el Dios de dioses y yo te alabo y te sirvo? ¿Por qué permites que miremos todo este tipo de cosas? Esta es la queja de Habacuc. Señor, ¿por qué permites que yo vea todo este tipo de maldad, como mirábamos en el versículo 1? Y es que todo este tipo de cosas definitivamente nos lleva a reencarnarnos, a que como humanos nos lleve a pensar en algo que hoy en día, como les decía, es muy común y que nadie le está poniendo cuidado, o bueno, sí los que de pronto los psicólogos ahorita están a tope con personas que están buscando ayuda, porque definitivamente todo ese tipo de cosas están llevando a las personas a la desesperación, a tener un problema de enfermedad mental. Entonces vemos allá a las personas recurriendo a otro tipo de cosas, a colocarle pañitos a todo este tipo de cosas, a buscarle salidas, pero esas salidas que tienen un tope y las salidas hasta ahí. No sé si me estoy haciendo entender, de pronto con el alcoholismo, drogadicción, desenfreno de muchas cosas como para tratar de salir de allí, como para colocarle un pañito a un problema real que hay en mi vida.
Yo he cuestionado a Dios. Como humanos, entra uno a preguntarse, ¿no es Dios tan poderoso? ¿Por qué no viene, acaba con esto? ¿Por qué no Dios viene y dice, hace un chasqueo y dice, ya, soluciona este tema? ¿Por qué nos hace vivir con todo este tipo de cosas? Vamos avanzando. Entonces decíamos que hay un cuestionamiento de parte de nosotros hacia Dios, de parte de Habacuc también, y vemos en el capítulo 1, versículo 2, hasta hace un momento leíamos, ¿hasta cuándo clamaré a Jehová? Y también nos lleva a pensar de que, y es algo que también se está viendo hoy en día, y se ve a veces como una forma de morbo, es cuando se toma la justicia por sus propias manos. Nos dice, ya no hay justicia, no hay nada que hacer. Entonces la gente toma justicia por sus propias manos. Entonces, como Dios no pudo, entonces hagamos esto, hagamos lo otro. Como la justicia no actúa, pues entonces cojamos al ladrón y casquémosle. Ustedes han visto que, o no sienten que cuando no hay justicia se siente un tema de impotencia, como que... Y en mi casa hace días dejamos de ver noticieros, porque eso trae, uno termina de ver un noticiero y trae como que desesperanza, como que, ay Dios mío, ¿hasta cuándo? Porque solo son noticias malas, nada, malas. El 1% de las noticias que dan, de pronto él dice, bueno, hay una esperanza aquí, algo. Pero el resto, todos son noticias malas. Entonces, ¿de qué sirve escuchar tantas noticias malas? Y a veces uno quisiera, como si han visto la película esta del justiciero. Esa película trae satisfacción en medio de nuestra angustia claro, ¿cómo es posible que este man y haya gente tan esto y llega este man y hace justicia? Y uno como que siente, sale y me termina uno satisfecho. Y hay 3 películas, ¿no? Está la 1, en la que ese negro da plomo y mata a toda la gente y se hace justicia con todo este grupo de criminales que hace todo ese tipo de cosas. Esa es la justicia que a veces uno pretende que pase o que venga de parte de Dios, porque uno está viendo lo plano, porque uno está viendo dentro de la mente finita de nosotros y no estamos viendo sobre la mente infinita de Dios, cómo actúa Dios. Seguimos avanzando. Dentro del capítulo está la queja de Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo? Entonces pero quiero que analicemos un poco la respuesta de Dios a Habacuc, que va a ser un poco sorprendente, va a ser un poco... Analicemos. Dice, en el versículo 5, si alguien me ayuda por favor, si me ayudas por favor en el versículo 5, ¿qué dice? Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creéis. Siguiente. Porque he aquí yo he levantado a los caldeos. Escúcheme bien, tengamos en cuenta mucho esa palabra caldeo, he levantado a los caldeos. Nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y temible de ella misma procede su justicia y su dignidad, o sea, eran autónomos. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más veloces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán y vendrán lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresurarán a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes
y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Hasta ahí. ¿Qué están viendo ustedes en este momento de la respuesta? Esta es la respuesta de Dios de abajo. ¿Qué están viendo ahí? Nada, pues vamos a leer. Imagínense que Dios le está diciendo, sí, yo sé cuál es su queja, Habacuc. Yo sé que su queja es de que los caldeos hacen esto y esto y esto, y que su pueblo está sufriendo y también están pecando junto con ellos. Pero la respuesta de ellos es de que va a fortalecer más a los babilonios. Oiga, ¿usted ha vivido esas cosas? ¿Ha vivido esas respuestas de parte de Dios, de que Dios dice y que como que contrasta y como que Dios, ves que estoy sufriendo, que estoy así, y más encima mira lo que dices, vas a bendecir? ¿Has visto la injusticia en que usted hace las cosas bien, y viene una persona que no tiene conocimiento de Dios y le va mejor, y fluye, y hace, y compra, y viajan, y sus hijos están bien, entre comillas, en muchas situaciones? A lo bien, decimos, a lo bien. Esto no lo lleva a uno a llegar a cuestionar, a decir, ¿qué estoy haciendo acá? Hay un libro, James Dobson, el escritor, en donde habla todo este tipo de cosas, y el título se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y es que recordemos de que Dios es Dios, y que nosotros siempre miramos lo que nos aqueja aquí, allí, cerquitica. Señor, mi economía está mal. Señor, mi hijo está pasando esto. Señor, mi debilidad es esta, y lucho, y quiero salir de esta, y me siento fuerte y vuelvo a caer. Y veo que los demás salen y progresan y todo eso, y yo vuelvo. Y la respuesta de Dios a veces es, yo sé su queja, y como le respondió ahí, voy a levantar al que me está haciendo daño. Ahí sigue creciendo el PQR. Claro, ¿cierto? Aparte que me atendieron mal, esta señora en la caja se quedó con las vueltas, y el señor de afuera. Y sigue creciendo el PQR de parte de nosotros hacia Dios. ¿Saben? Mis hermanos, y es que nuestra vida como humanos, toda la vida va a ser llena de PQR, de problemas. O cuéntame aquí a alguien que no tenga situaciones difíciles. El rico, siendo rico, tiene problemas. La diferencia es que tiene plata. Hay un dicho por ahí que dice que hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Porque es que la riqueza no es nada. Veníamos de allá para acá con mi esposa, y no sé si ustedes notaron, anoche el ambiente estaba así como que solo trago, fiesta, rumba, compra, todo eso. Entonces decíamos con mi esposa, ay, el ambiente está feo, y por ahí amanecieron algunos borrachitos y todo el tema. Entonces para nosotros, y más para el sector como del sur, es como que usted refleja su bendición y su prosperidad en si tiene para tomar o no tiene para tomar. Si no tiene para tomar, ese es pobre. Entonces es rico y es próspero el que venga, yo le gasto. Es rico el que se enrumba toda la noche. Es rico el que se desordena en su vida. Y si usted no tiene para ese tipo de cosas, o para suplir sus más bajas pasiones, entonces no es rico y no es próspero. Pero Dios está viendo el tema de otra manera, y ya lo vamos a empezar a ver ahorita. Porque sí, definitivamente todo esto, lo que estamos hablando, nos lleva a algo que es un grito que llevamos todos, que lo llevamos en silencio. Todos llevamos un grito en silencio, por dentro.
económico, del que Dios le esté hablando a cada uno de nosotros en su vida, en este momento. Esa es la respuesta inesperada de Dios, pero en el versículo 5, en el versículo 6, habla de que Dios dice, miren cómo es lo bonito Dios y cómo uno es porque Dios le dice, recordemos que Habacuc es un profeta y él simplemente está profetizando, ya lo que les vamos a leer en un momento, pero Dios le está diciendo, prepárese, porque no van a creer lo que yo voy a hacer. Va a ser tan grandioso lo que yo voy a hacer que ni siquiera cuando se cuente lo van a creer. Así dice la palabra de Dios en el versículo 5. Nuevamente, por favor. Que aun cuando os contare, no será creíble. No puedo pronunciar bien la palabra. La creeréis. Eso. Más adelante dice, porque aquí no se levantaba los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura, y ahora también de los. ¿Por qué le digo que pongamos atención a este tema? Porque Dios le está diciendo que se prepare. Dios no está dando una respuesta. Dios no está diciendo, estoy destruyendo a los caldeos. Está diciendo que se preparen y que eso va a ser a futuro. Lo que está haciendo Habacuc es profetizar. No está viendo una respuesta pronta. Pero le está diciendo, tengan fe, espérese tantico, dicen en mi caso, espere tantico. Que no crea que porque esté pasando todo eso y no he hecho nada, no quiere decir que no llegará a su justicia a su tiempo. No quiere decir que porque Dios guarda silencio en nuestras situaciones y en la situación que cada uno de nosotros tenemos, no quiere decir que Dios no tenga el control, no quiere decir que Dios no esté haciendo algo. Y ya más adelante vamos a seguir viendo cómo Dios termina y termina el escritor de esta palabra, cómo termina de bonito toda esta situación. En el versículo 2:4 viene algo bien importante, que nosotros como cristianos, y es privilegio de nosotros como cristianos, poder entender esto que va a pasar a continuación. Dice versículo 2:4 ¿qué? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más que el justo, por su fe vivirá. Ya. Quiero que pongamos atención a esta palabra que es fe. ¿Por qué fe? ¿Por qué esa respuesta de Dios dice por fe? ¿Qué es fe? Es participación. ¿Es qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso, sí señora. Pero esta palabra fe, en esta porción bíblica, hace referencia específicamente a una palabra que en su original se llama emuná, que significa fidelidad, firmeza, constancia. Fidelidad, firmeza y constancia. ¿Qué nos está diciendo el capítulo? Que por su fe vivirá. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Constancia, fidelidad y firmeza. Yo no sé a qué les habla a ustedes esto, pero a mí habló mucho, demasiado, porque aún así, no encontrando una respuesta, el Señor le está diciendo, tenga fe, tenga constancia, tenga fidelidad y tenga constancia.
Les voy a contar algo mío, perdón, que me sucedió o me viene sucediendo hace unos meses para acá. Un proceso duro, difícil. El molino por el cual a veces casi nadie quiere pasar. Nadie queremos pasar por allí. En mi trabajo, la economía a veces no va bien, ministerialmente a veces uno, Señor. Y todo esto empieza a cargarlo a uno, a cargarlo, a llenarle el corazón a uno de muchas cosas. Voy a empezar contando cosas como, por lo menos en mi trabajo, 8 o 9 años aproximadamente yo allí en el mismo lugar, y hay una persona jefe mía, que pues como todo jefe y todo empleado uno dice, pues quiero que mi jefe tenga un muy buen concepto mío. Oiga, yo no he podido. Yo no he podido y he hecho cosas que uno dice, bueno, lógico, para que pues, el hombre tenga esto y lo otro y nada. Y con trabajos específicos uno como que empieza a hacer lo mejor posible pues para que, oye, muy bien, Nelson Felipe. No, nada, todo lo contrario. Unas vacías. Y en la última, una reunión en donde estábamos así muchos, y llega este señor y se despacha en contra mío, y yo, pero es mentira todo lo que este señor está hablando, ¿no? Pues obvio, nadie es culpable hasta que le demuestren lo contrario, dicen por ahí, ¿no? Y todo el mundo tiene derecho a su defensa. Entonces yo muy vaciado delante de todo el mundo, regañado, casi humillado, levanto mi manita. ¿Puedo hablar? Sí, claro, ya, déjame, ya habla. Listo, hable. Señor, lo que pasa es que, pues, recuerda... ¿Ya puedo hablar? Bueno, hable a ver. Es que tal día que no hay que más. No, porque ya decidí que era imposible hacer entender a este señor de lo que yo quería explicar. Él tenía un concepto. Ya, para de contar. Yo me quedé callado, me fui como el chavito cuando Dios mío, entró en mí una piedra de pues es injusto. Y voy y busco a mi coordinadora, a la arquitecta, y le digo, venga, de aquí en adelante, todos los días va a esperar de mí fotos y registros y todo de lo que yo hago en el día. Digo, bueno, sí, chévere. Y todas las tardes voy a hacer una evaluación de todos los trabajos que se hicieron, pues para que usted me diga que no sé eso lo que está diciendo de mí. Me dijo, bueno, listo. Eso pasó un día. Al otro día, ¿qué pasó que no envió el informe? No lo envié. Porque yendo a mi casa, entendí, yo dije, venga, este señor ya tiene un concepto. He intentado cambiar ese concepto por mucho tiempo y no lo ha cambiado. ¿Qué me va a hacer creer de que ahorita vaya a empezar a hacer esto? Entonces le dije, yo estoy tranquilo, de que yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Dije, no voy a enviar nada, no porque quiera entrar en rebeldía, sino porque yo estaba seguro que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Y me quité el peso de encima de que todo lo que estuviera haciendo era para agradar a mi jefe y no por la satisfacción de que yo lo estaba haciendo bien. Y me quité ese peso encima. Hermanos y amigos, no saben el peso que se me quitó de encima. Yo al otro día me fui a trabajar y trabajé tan rico y tan bacano, tan chévere, porque ya no estaba intentando hacer las cosas para agradar a alguien, sino porque era mi función y lo estaba haciendo de la mejor manera. Y ya, para de contar, cuando uno dice, Señor, tú sabes, tú me defenderás. Siguieron las cosas.
bíblicamente, aquí en este momento, aún a Habacuc le está pasando exactamente lo mismo. Siguieron las cosas, él no tiene respuesta de todo lo que está pasando, de la queja que estaba llevando a Dios. ¿Le ha pasado algo así a usted? ¿Se siente cargado? ¿Se siente que...? Pero igual yo seguía teniendo chicharrones, seguía teniendo problemas como los que tenía también, obviamente, Habacuc. Dios me lleva a pensar y nos lleva a esto de que tengamos la fe y la certeza, como lo dice en su palabra, de que Él tiene el control, aún así no veamos respuestas oportunas para nosotros, no oportunas para Él, porque Él nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Pasó todo este tiempo así y seguía con algunas situaciones en mi casa. La última velada que hubo aquí, vigilia, que estaba aquí, y esto lo cuento como testimonio, porque como siempre he dicho, es mejor hablar de mí mismo y no de otros, pues hablo de mi condición, de mi situación, y quiero compartírsela a ustedes. De que yo llego ahí muy chévere, muy orondo, y me siento y empiezo a orar. Dice que ahora, no podía casi orar, estaba duro. Cuando de un momento a otro empiezo a llorar. Pero a llorar, llorar es más. A chillar de una forma incontrolable que yo no podía parar. Se me acercó alguien a orar y eso yo ni siquiera lo dejé orar porque pues obviamente con mi chilladera y toda esa vaina, y no era porque yo quería estar allí. Salía de una forma tan natural que no podía parar. Y chille. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar chillando. El tema es de que que ya lo último, como que ya ese llanto que ya no sale ni lágrimas ni nada, como cuando usted llora con ganas, le decían a uno. Llega un momento en que Dios me lleva a decir: agradéceme por el proceso que estás llevando. Oiga, duro, ¿cierto? Duro porque tengo todo este tema, estoy de esta situación y me está diciendo: agradéceme. Cuando yo agradecí, le dije: Señor, gracias por el proceso que estoy llevando y gracias por lo que me estás haciendo vivir. Hermano, no saben el otro peso que se me quitó encima. Fue como si, y quedé yo livianito. Más livianito de lo que ya había tenido con la estrategia que había tenido. Dios me había dado acerca de mi trabajo. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque todos queremos ir al cielo, pero nadie nos queremos morir. Y la verdad, aún nosotros como cristianos, ¿a dónde vamos? ¡Para el cielo! ¡Aleluya! ¿Quién se quiere morir? Nadie se quiere morir, pero resulta que para llegar al cielo pues hay que morir. Hay que morir, obligatoriamente. Y es que si caemos en cuenta y leemos la palabra de Dios, ningún personaje bíblico que sea mencionado o que Dios haya tenido en su bendita voluntad colocarlo en esta palabra y lo haya dignificado y que todavía nos enseñe a través de esta palabra, ninguno de ellos llegó allá por arte de gracia o que el Espíritu Santo, coloquemos a Danielito acá, ya. Él no sufrió, no, todos sufrieron procesos que aún yo a veces me pongo a analizar y digo: yo no hubiera podido hacer un Daniel, yo no hubiera podido hacer un José, no, ¿de dónde, Flores? No, pero todos
procesos en el que, si bien es cierto, lo vemos como problema, pero Dios los ve como bendición, que lo estoy formando y que saca de ahí algo bonito. Por eso les digo a las personas de pronto de acá que, bueno, les voy a contar otra parte de mi vida. Yo pertenecía a las fuerzas militares de Colombia, no hice nada, pero estuve por allá alguna época. Y en el batallón habían personas que eran soldados profesionales en esa época, y ellos son muy reconocidos o son muy héroes, por decirlo así, los Rambús de esa época, porque tienen muchas rayitas acá. Entonces uno dice, uy, mi antiguo lleva tantas rayas, es muy antiguo y tiene mucha experiencia. Y son héroes, casi que son héroes, que todo el mundo los mira y, uy, este man. Pero preguntémosle a ese soldado, a ese señor que tiene tantas rayas aquí, ¿qué tuvo que hacer para tener todo esto? Preguntémosle cuántas veces estuvo de pronto herido, cuántas veces tuvo que haber sufrido soledad, hambre, cuántas veces tuvo que haber estado encerrado por semanas en una selva, cuántas veces tuvo miedo, cuántas veces no tuvo la muerte encima, para que hoy esa persona tuviera que ser tomado en cuenta para decir, oh, ese es mi héroe. Tiene que haber tenido muchas cicatrices atrás. Por eso le digo a las personas que tienen cicatrices, que esas cicatrices son orgullo. ¿De dónde me sacó Dios? Que antes eran, ahora no son. Y que están allí para recordar de dónde Dios nos sacó. No sé si me estoy haciendo entender o esta palabra clara. Estas personas que eran grandes héroes allí solamente eran tomadas, y ya lo último casi ni hacían mucho, porque eran personas que únicamente venían, los recogían, iban, hacían sus operaciones y se volvían, los dejaban, ya ni siquiera patrullaban. Eran tomadas únicamente exclusivas para eso. Eran tan profesionales en su trabajo, y ya ese trabajo es lo que ellos tenían que hacer. Entonces, ¿saben? Entonces, pero eran tomados solo para eso, y salían y hacían sus operaciones y volvían. Ya, estaban todo el tiempo en el batallón. ¿Por qué pretendemos nosotros como cristianos pretender de que no tenemos que sufrir? Sin que eso nos conlleve a decir que nuestro grito silencioso que llevemos por dentro lo podemos decirle al Señor, mira mi condición, mira mi situación. ¿Por qué pretendemos decir que, Señor, no nos permitas pasar por este camino tortuoso, sácanos de ahí y ponémonos ahí y ya, soy el ungido de Dios? Eso no va a pasar con Dios las cosas no van a pasar así. Muy seguramente Dios nos va a tratar como se trata el metal más precioso que existe, el oro. El oro, entre más caliente y más lo purifiquen, mejor es. En un principio el oro es metal, hasta que no empiecen a sacarle, a calentarlo, a limpiarlo. ¿Alguien sabe de joyería aquí? Bueno, entonces sí les puedo decir. Nadie sabe. Entre más, y eso es bíblico, dice el oro, entre más refina, más lo calienten y esto, más saca la escoria, palabras textuales dice la Biblia, la escoria, para que pueda ser más fino y más esto. Así funciona Dios. Dios con nosotros simplemente nos dice, necesito hacer de esto algo precioso, pero tiene que pasar por todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué pretendemos compararnos de alguna manera con las personas que nosotros decimos, porque al impío le va bien y a mí me va mal? Mal entre comillas, ¿no? Porque para nada es mal. ¿No la siente usted privilegiado de que Dios esté tratando y esté sacando escoria de nuestras vidas? Yo me siento privilegiado. Yo me siento privilegiado. Pero a veces miramos
el problema, allí nomás, está el PQR, está el grito silencioso que llevamos allí y no aprendemos a vivir como nos está hablando en la palabra, vivir por fe y descansar en Dios. Sigo con mi relato. Después de ya limpiarme los respectivos y todo el tema, después de llorar tanto, viene el Señor y me dice, después de que me dice, dele gracias a Dios, viene el Señor y me recuerda una promesa que tengo, que todos ojalá tengamos acá una promesa, y me la recuerda. Y la promesa mía es, se las quiero compartir, es, ¿recuerdan la escena en la que el Señor Jesucristo está restaurando al Pedro después de que 3 veces la... ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Apacienta mis ovejas. Cuando yo comparto mi promesa, dice, ¿y qué promesa hay ahí? Pues el Señor algún día me dijo que mi tarea es apacentar las ovejas. Pues a mí me pone feliz porque el Señor, mientras le estaba restaurando de lo que había hecho, le estaba también diciendo, apacienta mis ovejas. Yo lo restauro, tranquilo, yo lo restauro. Simplemente usted apacienta las ovejas. Viene esa palabra a mi vida y livianito que dije, Señor, en ti descanso. En ti descanso. Yo no sé si usted ha tenido esa sensación o ha pasado por esa experiencia de decir, Señor, ya no pataleo más, descanso en ti. ¿Alguien de aquí es socorrista? ¿Nadie? Para que alguien sea socorrista, y los que saben de eso, si hay una persona que se esté ahogando, prefieren dejarla que se canse para sacarla más fácil. Porque ahora el recuerdo. Sí, entonces, vuelvo y repito esto porque es que a veces, en medio de nuestro pataleo, de nuestra quejadera, de nuestra cosa, a veces como que no dejamos actuar a Dios. Y seguimos pensando en que como hacemos nosotros nuestras cosas está bien y que como actúa Dios no está bien. Para mí esa promesa me quitó un peso de encima y me ayudó muchísimo porque pues, son procesos que tenemos que todos vivir. Seguimos aquí en la palabra de Dios. Si usted lee, y léalo por favor en su casa, el libro de Habacuc es un libro que habla mucho, y son solo 3 capítulos, no más. Ese es el libro de Habacuc. Pero si su merced lleva la secuencia desde que inicia hasta que termina, estoy muy, muy, muy seguro que Dios le va a hablar. Y va a responder muchas cosas que están allí. Pero quiero hacer relevancia también a la manera de que termina el capítulo y termina la queja que tiene Habacuc con Dios. Si bien es cierto, Dios no le respondió a Habacuc. Dios le dijo a Habacuc, profetiza lo que va a pasar, pero no le permitió a Habacuc ver la respuesta. Y si usted lee el capítulo dice, voy a hacer con ellos de que se creen tan grandes y todo eso, y toda su grandeza y todo lo que esto va a ser su propio dolor y su propia situación que los va a hacer tropezar. Y también los van a saquear, también, bueno, todo ese tipo de cosas habla ahí para no leer ahorita todo eso. Pero no le permite ver a Habacuc ver eso. Se le dice que se prepare porque va a pasar esto, no le dice a él que él lo va a ver y tampoco le da la respuesta. Pero viene algo más maravilloso que están en los últimos 2 versículos de este capítulo y quiero que me acompañe a leerlos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay algo para mencionar? ¿Algo para...? ¿O seguimos? Como que no funcionó lo de la participación, pero... Dice capítulo 3. Vamos a leer desde el 16. Voy a leer en esta versión, no sé si será la misma de allá.
Me sigue, por favor. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, oído, ni las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, oído, con todo me alegraré en Jehová. Porque, dice el Señor, Jehová, el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como las siervas, y en mis alturas me hace andar. Creo que Dios le está diciendo: tranquilo, tranquilo. Yo soy Dios y yo sé lo que estoy haciendo. Permítame llevarte en el proceso, porque necesito que confíes en mí. Y si se dan de cuenta, el Habacuc que está hablando de esta manera no es el mismo Habacuc que está diciendo en un principio y reclamando, y que está diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Ya la actitud es totalmente diferente. Ya la actitud es: Señor, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y yo sigo siendo tu creación, y en ti confiaré. Hay algo muy bonito allí también que dice que dará firmeza como a las siervas. ¿Ustedes alguna vez han visto los pies o estas imágenes? Bueno, alguna vez miré una imagen en donde hacen referencia a los siervos, las siervas, en una montaña muy lejana, llena, o sea, unas montañas, y empiezan a acercar la imagen, y se dan cuenta, y esa montaña está llena de un rebaño de ovejas. Y es casi inexplicable cómo llegaron esas allá, esas siervos allá, esas ovejas allá, cómo llegaron allá y cómo se sostienen en medio de unos filos. Dios dice que le dará la firmeza como esos siervos, y que Él es la roca y que no hay problema, que se paren, que nos paremos ahí, y que por más que creamos que nos vamos a caer, que Dios nos está sosteniendo. Yo no sé esa promesa de Dios tan hermosa que nos está dando. Yo no sé qué Dios les está diciendo en esta mañana a su problema, a su situación, a eso que le está llevando, a ese grito oculto que llevamos cada uno de nosotros, que nos lleva a la desesperación, que nos lleva al dolor, que nos lleva a decirte: Señor, nuevamente te fallé. Señor, aquí estoy como humano, ya no reclamándote, ya no te estoy diciendo hasta cuándo, sino diciéndote: Señor, sigue siendo Dios, y aunque todo a mi alrededor de pronto falle, tú seguirás siendo mi Dios, porque me estás formando. En el momento que Dios me dice: apacienta mis ovejas, se me quitó el peso de encima, porque fue como si el Señor me dijera: tranquilo, tranquilo, porque cuando tus fuerzas se están acabando, como están aquí, entran a funcionar las mías. Amén. Y eso es lo que pasa con Dios, porque Dios es un Dios bueno, un Dios oportuno, un Dios que envió a su Hijo Jesucristo a decir: tranquilos, porque el Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario trajo salvación, trae eso de que esa palabra y ese bálsamo en nuestras vidas, que diga: no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, somos salvos por Cristo. Ya, el resto
resto no importa. Las riquezas son necesarias, pero no son tan relevantes, no vienen siendo tan importantes ante un regalo tan grande que es la salvación y la bendición de ser hijos de Dios. No escatimemos, Señor, no escatimemos, hermanos, la forma en que a veces Dios hace las cosas, porque si bien es cierto, sí, a veces decimos no queremos que Dios haga esto, porque queremos hacerlo de nuestra manera, y a veces no hay una respuesta oportuna para nosotros, pero oportuna para Dios sí la va a haber en su tiempo perfecto, en su tiempo perfecto. Pido a Dios de que Dios haya hablado a nuestras vidas. Pido a Dios de que esta palabra de alguna manera entre a nuestra mente y a nuestro corazón, podamos procesarla. Les invito a que cojan Habacuc y lo lean en el transcurso de esta semana. Vuélvanlo a leer y Dios aclarará y hablará a sus vidas una cantidad de cosas que de pronto por tiempo y ahorita por muchas cosas no se podrán hacer. Pero yo les invito a que son solo 3 capítulos y Dios hablará a sus vidas. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Señor, te doy infinitas gracias por lo que tú has hecho y harás, Dios. Tú eres bueno, Señor, todo el tiempo. Todo el tiempo eres bueno, Padre. Te pido, Señor, que nos perdones porque a veces, Señor, hemos pensado mal de ti. Señor, hemos pensado que esa condición que nosotros llevamos, que aún para nosotros pensamos que va a ser constante todo el tiempo, tú traerás respuesta oportuna, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo tuyo. O de pronto no, Señor, tu respuesta es de que esa situación con nuestros hijos, con muchas cosas, con problemas en la familia, con todo esto, tal vez no van a haber respuestas, pero eso no le quita o no me quita que tú sigues estando allí, que tú sigues teniendo el control. Eso no quita que Dios nos esté formando. Eso no quita que tú harás de todo esto, estas cicatrices para honra y gloria tuya, para bendición de los demás. De dónde Dios nos pudo haber sacado, de dónde Dios nos purificó. Que tantas escorias hay en nuestra vida en medio de todos estos procesos que necesitamos cambiar. Señor, entregamos nuestra queja y nuestro inconformismo delante tuyo, porque lo hay, Señor. Y te pido, Señor, que esto, como con el profeta Habacuc, Señor, podamos, Padre bendito, cambiar nuestra actitud y decirte, Señor, vivimos por fe, y tú afirmarás nuestros pies, y tú, Señor, nos harás creer y nos harás, Señor, sentir de que aquí a nuestro alrededor haya caos y problemas y todas las situaciones, Señor, y a veces, Señor, las cosas no salgan como nosotros queramos, pero tú nos recuerdas hoy, Señor, que tú estás allí y que sigues siendo Dios y que nos espera, Señor, un regalo eterno, no un regalo en esta vida que termina algún día. Gracias, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor. Te pido por cada una de las personas aquí, Señor, bendícelas, guárdalas, protégelas, Señor. Te pido, Padre bendito, que traiga, Señor, ese descanso, que quites ese peso a cada madre, a cada padre, a cada situación que esté llevando cada una de las personas que estén escuchando este mensaje y lo escucharán después. Te pido, Señor, que tú, Señor, nos hagas entender que la fortaleza y nuestra esperanza está en ti y no en las circunstancias de alrededores, de nuestros alrededores. Te doy gracias, Señor. Ministra, Señor, lo que tengas que ministrar al corazón, que tenga que ministrar esta mañana en este lugar, Dios. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Iglesia,